este momento único de fiesta en el amor, el cual está dirigido por el Espíritu Santo y está siendo organizado por Instante, Santo y por una sola mente. Te invitamos a que permanezcas en este encuentro con tu corazón abierto, alineado con tu único ser, para que esas palabras que vienen desde el cielo hagan transformaciones profundas. Queridos hermanos, este encuentro es gracias a que tú eres el invitado de honor. Tú eres el que está sentado en el trono de ese asiento para ser la persona a la que llegue todo este amor que hoy nos va a dar nuestra maestra invitada que viene desde Wisconsin. Ella es Moran. Nuestro equipo técnico se han sumado a última hora. Julián Gómez, gracias desde Medellín, ayudándonos con soporte técnico de última hora. Está también como coanfitrión Luis Carlos Bayona, nuestra traductora Guiomar Silva desde Bogotá y esta su servidora Marta Cecilia Costa desde Medellín. Así que le damos la bienvenida a nuestra maestra que lleva muchísimos años transformando su mente, entrenando su mente desde Wisconsin, Estados Unidos, Moran. Bienvenida, Heder. Y el Welcome, micrófono es Heather. tuyo. Welcome. Bienvenidos. So here we are Aquí estamos in this moment together en este momento juntos in a single purpose, con un propósito singular, a singular self un ser singular, in a único, singular purpose, en un propósito singular, único, and a singular awakening. y un despertar singular y único. And we appear to be unique and separate in a light reflection, in a holographic light reflection of bodies within this dream. Y estamos aquí para estar separados en hologramas en este sueño. But we are coming to recognize that that's not all that we are. Pero estamos llegando a reconocer que eso no es todo lo que somos. We're remembering home. Estamos recordando nuestro hogar. We're remembering the truth of what we are. Estamos recordando la verdad de lo que somos. Through a constant realigning of our mind, A través de realinearnos constantemente en nuestra mente to be in our right mind para estar en nuestra mente recta and to see things differently. y para ver las cosas de manera diferente. And when we see things differently and we see them in a more harmonious way, Y cuando vemos las cosas diferentes, las vemos de una manera más armoniosa. then our mind becomes open to grace and to love. Y nuestra mente se abre para el amor y la gracia. And then we go beyond that to that which we cannot speak. Y después vamos más allá de esto hacia lo que no podemos hablar, lo que no se puede decir. So if anybody
has any questions or wants some specific help with something, that would really help me focus Si my al- mind, because I haven't taught in quite a while. So I was thinking that that might be a good way to start rather than at the end. Si alguien tiene una pregunta o necesita ayuda con algo específico, eso me serviría porque hace tiempo que no enseño y me serviría esto para empezar. Would that be okay? ¿Eso estaría bien? Ya hay una pregunta. There is one question already. Okay. Aura pregunta, ¿en qué consiste, ay, se me fue, perdón, ¿en qué consiste la inocencia? No lo tengo claro en el curso. What is it about the innocence in the Course in Miracles? I have not clear that idea about innocence. About innocence. Okay. Ujú. Innocence is La inocencia es the purity of what you are. la pureza de lo que tú eres. And in the Course, it makes a distinction between guiltlessness and innocence. Y en el curso hace una diferencia entre no tener culpa e inocencia. And the difference is that guilt and guiltlessness are dualistic, in the sense of that guiltlessness is the answer to guilt. That Hold on a little. sorry. Y la diferencia entre culpa y no tener culpa. Could you repeat the last part, please? If I can remember. De guilt, la culpa y la no culpa es dual. Okay. Like, so there is an experience of guilt, and through forgiveness, we come to an experience of guiltlessness. hay una experiencia de culpa y a través del perdón llegamos a una experiencia de no culpa. Like, guiltlessness is the healing of guilt. La no culpa es la sanación de la culpa. And guiltlessness, you could say, is a reflection of the truth of what we are. It's the right-mindedness, you could say. Y la ausencia de culpa es el reflejo de la mente recta. But innocence has never been touched. Pero la inocencia nunca ha sido tocada. In the same way that the Course would say that forgiveness is an illusion. En ese sentido, el curso diría que el perdón es una ilusión, But it's a healing of the illusion. pero es una sanación de la ilusión. But reality is completely beyond that. Pero la realidad está totalmente más allá de esto. Yes. Sí. any let's see. So yeah, I like questions. Me gustan las preguntas. Hay otra. There is another one. Okay. Soy Inés. Quisiera que nos hablaras de las relaciones especiales
y cómo convertir una relación especial en una relación santa. We would like you to talk about special relationships, and we would like to know how to turn a special relationship in a holy relationship. Ah, okay. Okay, Okay. bueno. Special relationship and holy relationship Las relaciones especiales y la relación santa have to do with intention. tiene que ver con la intención. So special relationship may come together for a purpose of neediness, La relación especial se juntan desde una necesidad, una dependencia or guilt, o culpa or loneliness. o soledad. Yeah. And then, so that relationship can be held together through Entonces, unhealthy, maybe unhealthy reasons. Like I said, guilt or loneliness or codependency. entonces Maybe something like that. Nos juntamos en estas relaciones especiales desde la culpa, la dependencia, la soledad, y no son sanas. Okay. Las motivaciones no son sanas. And then if only one of you Pero si uno solo de la relación decides you want something different decide que quiere algo diferente and you make another choice y haces otra elección and you come into your right mind y vas a tu mente recta and you have a new purpose for the relationship y tienes un nuevo propósito para tu relación and you give that other person y tú le das a esta otra persona, to the Holy Spirit le entregas a esta persona al Espíritu Santo and you ask that the Holy Spirit look over that relationship y pides que el Espíritu Santo mire por esa relación and you release that person in your mind y liberas a esta persona en tu mente and you in yourself you say to yourself, I'm not going to use that person y tú te dices a ti mismo, no voy a usar esta persona, I'm not going to use that person to stay limited in my own mind. no voy a usar esta persona para quedarse, para mantenerla limitada en mi propia mente. And so what you do is you free yourself Lo que tú haces es liberarte a ti mismo and you free the other person. y liberas a la otra persona. And so you allow the relationship to have a new purpose. Y así permites que la relación tenga un nuevo propósito. And then that relationship will then align Y entonces esa relación se va a alinear with that new purpose, con ese nuevo propósito. or it will dissolve and it will go away. O se va a disolver y va a desaparecer. And that's okay. And that's the scary part, Y esa es la parte miedosa, because you're afraid of that body going away. porque tú tienes miedo de que ese cuerpo se vaya.
But what's happening is a healing is occurring, and that person will come into alignment with that new purpose, or they will go away. Pero lo que pasa es que esa persona o la relación se está sanando y si no está alineada, esa relación o esa persona se va a ir. But in your mind, if you are in that new true purpose, Pero si en tu mente estás en ese nuevo propósito, you come into the recognition tú llegas al reconocimiento of the love that is in your own mind. del amor que está en tu propia mente. And so you can love that person whether you are in that special relationship or not. Entonces tú puedes amar a esa persona ya sea que estés o no estés en esa relación especial. So when the new purpose of the relationship occurs, that the form of the relationship may change. Entonces cuando el propósito de la relación cambia, está alineada, puede cambiar la forma de la relación. Yeah, it may stay romantic, or it may become friendship, or it may be that this person is in your family and puede permanecer como una relación amorosa o de amistad o en tu familia. Yeah. So if it's a friend or a lover, that it may or may not change. Si es un amigo o un amante, un novio, puede que no cambie la relación. But the love will stay the same. Pero el amor va a permanecer igual. And if it's a relationship like your family, like your mother or your child or brother or sister. Si es una relación con tu familia, tu mamá, tu hijo, then hermano, then the form will probably the form of that can change as well. La forma de esta relación también puede cambiar. Instead of seeing your mother as someone who is limiting you, en lugar de ver a tu madre como alguien que te está limitando, or making you feel guilty, o haciéndote sentir culpable, then you can then see her as your brother. Entonces puedes verla como tu hermana. And the great thing about a holy or a special relationship Y la gran cosa de la relación santa is that it doesn't matter what the other person does. Only es que no importa lo que la otra persona haga. It only matters what you do in your mind. Solo importa lo que tú haces en tu mente. If you find somebody who has the same purpose as you do, Si encuentras a alguien que tiene el mismo propósito que tú tienes, then then you celebrate. It's easy. It's no problem. Ahí celebras y no hay problema. Es fácil. So, yeah. Sí. Okay. Hay otra pregunta. Un hermano quiere saber cómo llegó a un curso de milagros. How did you get to the Course in Miracles? How did I? What did you say, sorry? How did I? It's been so long, I really have to think about it. Ha sido hace tanto tiempo que realmente tengo que pensar en eso. The only thing I can remember Lo único que puedo recordar I was very, very unhappy. Era que estaba muy, muy infeliz. And I was always looking in bookshops. Y siempre estaba buscando en librerías. And they have in the bookshops the self-help section.
Y tenían en las librerías la sección de autoayuda. And I was always looking desperate for help. Y siempre estaba mirando desesperada por ayuda. And I found a book that was about A Course in Miracles. Y encontré un libro que era acerca del curso de milagros. And so I read that book, and then I came to the course. Entonces leí ese libro y llegué al curso. And I was very scared because I knew that it was what I was looking for. Y estaba muy asustada porque yo sabía por lo que estaba buscando. And yeah, that's it. It's ¿Sí? That sounded really boring. Eso suena realmente aburrido. But the way that the course comes into everybody's life is really a miracle. Like every time I hear that, like every time I hear the way. Pero la manera en que le llega a cada persona el curso, The way that the course comes into someone's life. La manera en que llega a la vida de una persona el curso, It's always a miracle. siempre es un milagro. So the form of it was that I was looking for something. La forma en que yo estaba buscando por algo, but there was no way that the course was not going to come into my life. pero no había forma de que el curso no llegara a mi vida. Because I was like drowning. I was just like in the ocean at night, just drowning. Porque yo estaba añorando eso y estaba como en el océano ahogándome. Yeah. And so it's that somewhere I asked for help and I meant it. En algún lugar de mí pedí por ayuda y lo quise decir de verdad. And in that sense, we are always asking for help. Y aunque estamos siempre pidiendo por ayuda, it's just, are we going to accept it? Es si vamos a aceptar la ayuda. And be open to the answer. Y estar abierto para la respuesta. Ok. Gracias. Thank you. Otra pregunta. ¿Qué respuesta nos da Jesús en el curso respecto a situaciones en las que nos sentimos impotentes, en nuevas situaciones que nos causan ansiedad? What answer Jesus gave us in the course about situations that make us feel powerless and anxious? What answer does Jesus give us? Yeah. When we feel powerless? Yeah, powerless and situations that make us feel anxious. Mm-hmm. They're the same thing, aren't they? Son lo mismo, ¿no? Yeah. You know that power El poder used to be a bad word to me. solía ser una mala palabra para mí. Because I always thought of power as worldly power. Porque yo siempre pensé en el poder como el poder del mundo, Or it was power over somebody. donde el poder está siempre por encima de otro. And when I realized that almost every problem that I had was a feeling of powerlessness. Y cuando me di cuenta que casi todo problema que yo tuviera era un sentimiento de impotencia. Because if you think of it, Porque si piensas en eso, what problem could you have if you ¿Qué were all powerful? ¿qué problema podrías tener si fueras todopoderoso?
So isn't all anger, all anxiousness, like if you look at anxiousness, what is that? Si What is miras la that feeling? ansiedad, si miras la ansiedad y la rabia, ¿qué es eso? Isn't it a feeling of feeling out of control, or like you don't have, you don't have control of the situation? ¿No es una sensación de sentir que no tienes poder sobre la situación? Yeah. So it does feel like a loss of power, doesn't it? Entonces se siente como una pérdida del poder, ¿no es cierto? And so the remedy for that is always to just remember who we are. Entonces siempre el remedio para eso es sentir, recordar quiénes somos. What we have control of is to decide something differently. De lo que tenemos poder o sobre lo que tenemos poder es de decidir de manera diferente. We can make another choice. Podemos tomar otra elección. We can ask for help. Podemos pedir por ayuda. We can remember that we can't control things outside of us, Podemos recordar que no podemos controlar las cosas afuera de nosotros, but we can control where we go in our mind. pero sí podemos controlar a dónde vamos en nuestra mente. And if we're feeling anxious, then we just have to realign ourselves Y si estamos sintiéndonos ansiosos, solamente tenemos que realinearnos and we have to remember the source y tenemos que recordar nuestra fuente, of where we come from. We have to la fuente de donde venimos. remember how God sees us. Tenemos que recordar cómo Dios nos ve a nosotros. We have to also remember that this is an illusion. También tenemos que recordar que esto también es una ilusión. If it's an illusion, why are we going to get upset because we Sí. can't control it? Si esto es una ilusión, ¿por qué nos molestaríamos si no podemos controlarlo? Si es una ilusión. It's always fear underneath anxiousness, isn't it? Siempre hay miedo debajo de la ansiedad, ¿no es cierto? And so it's always good, if you can, to just try to go underneath the anxiousness and see what the fear is really about. Entonces es bueno siempre mirar debajo de la ansiedad y cuál es el miedo y de qué se trata el miedo, acerca de qué es el miedo. Is it a fear of loss of control? ¿Es miedo a perder el control? Is it a fear of death? ¿Es miedo a la muerte? Is it a fear of loss? ¿Es miedo a la pérdida? Is it a fear of judgment? ¿Es miedo al juicio? And sometimes it just helps to name what it is. Y muchas veces ayuda a nombrar lo que es. And then to remember that that's not true. That Y ahí recordar que no es real. I'm just looking at a specific here. Estoy mirando algo específico aquí. Like, I was a little bit anxious about teaching tonight. Como por ejemplo, hoy estaba un poco ansiosa acerca de enseñar esta noche, Because I haven't taught in a long time. porque yo no he enseñado en mucho tiempo. And so I look at the fear underneath. Entonces miré el miedo que estaba debajo And I see a fear of maybe being judged.
y vi un miedo acerca probablemente de ser juzgada. And so what I do is I remember Entonces lo que yo hago es recordar I remember that there have been other times that I have taught Entonces yo recuerdo que ha habido otras veces donde he enseñado and it's been okay. y ha salido bien, ha estado bien. And I know that I do have a connection. I do have an alignment. Y sé que tengo un alineamiento And that is stronger than any of my fears or anxiousness. y que eso es más fuerte que cualquiera de mis ansiedades o de mis miedos And that I can depend on that. y que puedo confiar en eso. And that so that's what I mean, is that sometimes you can just take something specific Eso es a lo que me refiero cuando digo que puedes tomar algo específico, específicamente. and you can just kind of talk to yourself the way that you would talk to a friend. Y puedes hablarte a ti mismo de la manera como hablarías con un amigo. And then when you can kind of calm yourself down a little bit, Y cuando puedas calmarte un poquito, then that allows a space eso permite un espacio for you to realign with yourself. para que tú te realinees contigo mismo. Yeah. And we can just do that right now. Y podemos hacer eso ahora mismo. In lesson 132, it talks En la about lección 132 the source of thought has shifted. habla que la fuente sorry, The Could you- source of thought has shifted. que la fuente del pensamiento ha cambiado. The source of thought. Fuente, yeah. Yeah. So we're always changing and shifting our source of thought. Siempre estamos cambiando la fuente de nuestro pensamiento. Are we going to let the thoughts from outside of us tell us who we are? ¿Vamos a permitir que los pensamientos externos nos digan quiénes somos? Are we going to let that story that we've told ourselves about ourselves tell us who we are? Vamos a dejar que esa historia acerca de nosotros que nosotros nos contamos nos diga quiénes somos. Are we going to let the past tell us who we are? Vamos a dejar que el pasado nos diga quiénes somos. Are we going to let the future tell us who we are? O vamos a dejar que el futuro nos diga quiénes somos. Are we going to let the little child that was hurt on the playground tell us who we are? Vamos a dejar que el niño herido que fue herido en el parque nos diga quiénes somos. Or are we going to let something eternal and present tell us who we are? O vamos a dejar que algo eterno y presente nos diga quiénes somos. Something eternal, Algo eterno, all powerful, todopoderoso, all loving, todo amoroso beautiful, y bello tell us who we are. nos diga quiénes somos. So we're always choosing, like on a radio station, we're always choosing our frequency. We're choosing what we want to tune into about ourselves.
Siempre estamos escogiendo como en una emisora de radio, sintonizando en qué frecuencia queremos estar. And from that frequency that we tune into, Y desde esa frecuencia que sintonizamos, we decide who we are. decidimos quiénes somos. And then we teach that to other people. Y así enseñamos a otras personas. And then that frequency that they are then matches to what we are. Y esa frecuencia que ellos son empata con la frecuencia que nosotros estamos emitiendo. Yeah. Que somos. Hay una pregunta relacionada con lo que acaba de... There is another question Carlos. related Okay, with I what love you just questions. said. Me Is this, encantan las is preguntas. this okay? Is this okay? ¿Esto está bien? Yes. Yes. Good. ¿Puedes hablarnos de los sentimientos? ¿Qué son en este sueño? ¿Cómo verlos y cómo entregarlos? Could you talk about feelings, how to see them, and how to give them away? Feelings? Yeah, feelings or emotions. How to keep them away? To give them away. Like to give it to the Holy Spirit. Oh, okay. Okay. Yeah. Right. Is it like, you mean like a feeling that you don't like? Like a very strong feeling? Is that what you mean? ¿Quieres decir como un sentimiento, una emoción fuerte que no te gusta? Voy a volverla a leer. ¿Puedes hablarnos de los sentimientos? ¿Qué son en este sueño y cómo verlos? ¿Cómo entregarlos? ¿Cómo verlos y cómo entregarlos? ¿Cómo son los sentimientos? Yeah, again. Could you talk about feelings in this dream? Yeah. Feeling. And how feelings in this dream Mhm. and how to see them and how to give them away to the Holy Spirit. Okay. So Mhm. I'll just take that as being feelings maybe that you don't want, because I guess feelings that you like, I guess you don't want to give them away. So Tomo estos sentimientos como algo que no lo sientes bien y que por esa razón quieres entregarlos. so let's say it's a very overwhelming feeling. Let's say you're really, really angry, or you're very, very upset about something. Digamos que es una emoción agobiante, que estás muy, muy enojado Okay. o muy molesto. So what I do is, if it's muy, very much, then I just let it sit there. I just like a baby that's crying. Yeah, I just. Lo que yo hago It's es okay. permitirme It's okay. estar ahí como un niño que está llorando, un It's bebé que okay. está llorando. I don't do anything. I just Yes. I just let it, I let it do what it wants to do. Like I don't give it to, I don't put it onto somebody. Sorry. Yo lo dejo ahí que se exprese y no se lo achaco, se lo lanzo a otra persona. Yeah. So just let it move, let it rage, let it be. Déjalo que se mueva, déjalo que esté furioso, déjalo ser. Yeah, like a baby having a tantrum. Como un bebé teniendo una pataleta. Yeah, and then when it calms down a little bit. Cuando se calma un poquito, cuando se calme, you start to have a chat with yourself.
empiezas a tener una conversación contigo. after the baby stops screaming. Después de que el bebé para de gritar And you say, what's wrong? y le dices, ¿qué te pasa? What's going on here? ¿Qué está pasando aquí? What are you afraid of? ¿De qué tienes miedo? Yeah. And then usually if you're doing the course, then then you can start to do your lesson. Then you can start to apply your lesson. Y usualmente si tú estás haciendo el curso, puedes empezar a aplicar la lección del día. And then you can start to be reasonable. Y puedes empezar a ser razonable. And then you can start to, well, there's two things. Hay dos cosas. A veces, sometimes if you just accept and surrender a veces solo si tú aceptas y te rindes to how you feel, a cómo te estás sintiendo, then, as I say, when it calms down a little bit, así como dije, cuando te calmas un poquito, then you can just give it to the Holy Spirit. Entonces puedes entregárselo al Espíritu Santo. And the way that you do that is you say, I give this to you. Y la manera en que tú haces eso es decir que yo te entrego esta emoción, esto. And then sometimes it just disappears. Y a veces simplemente desaparece. Yeah. And then other times, then if you can do both. I mean, you can do that, and sometimes it disappears, or if it's. Otras veces puedes hacer eso y simplemente desaparece. Or if it is something very deep and you need to look at something. O si es algo que es muy profundo y necesitas mirarlo. Then that's where you can do your lesson and apply your lesson. Ahí es cuando puedes aplicar tu lección. And then it can go back to kind of what I was talking about before. Y viene como a lo que estaba hablando antes. Where you are going to remember your source. Donde tú vas a recordar tu fuente. Yeah. Ok, gracias. Thank you. Thank you. ¿Nos puedes relatar cómo es un día tuyo en la práctica de Un Curso de Milagros? Could you tell us how is a daily practice, your daily practice of the Course in Miracles? Well, I am a bad student now. Yo soy una mala estudiante. No. Well, I'll tell you what changed for me. Te voy a contar lo que cambió para mí. Was I was doing the lesson like that. Pues, yo estaba haciendo la lección así. And then there's this lesson here in 151. I'm just going to read a paragraph. Y aquí está esta lección, la 151. Voy a leer un párrafo. Which one are you going to read? Paragraph, hold on. Oh, paragraph 11 in lesson 151. Okay. Yes. Yes. And it says, he will reinterpret all you see and all occurrences and each circumstance and every happening
that seems to touch on you in any way from his one frame of reference. Wholly unified and sure. Is this okay? Yeah, ok. Y él reinterpretará desde el único marco de referencia que tiene, el cual es absolutamente íntegro y seguro. Todo lo que veas, todos los acontecimientos, circunstancias y sucesos de una manera u otra, que de una manera u otra parezcan afectarte. Y verás el amor que se encuentra más allá del odio. I think you didn't read that one. And you will see the love beyond the hate. Y verás el amor que se encuentra más allá del odio. The constancy in change. La inmutabilidad en medio del cambio. The pure in sin. Lo puro en el pecado. And only heaven's blessing on the world. Y sobre el mundo únicamente la bendición del cielo. And so, I try to let that be a momentary occurrence all the time. Yo trato de que sea una ocurrencia en el momento, todo el tiempo. There's an Eastern teacher called Ramana Maharshi. Hay un maestro oriental llamado Ramana Maharshi. And he said that the purpose of a guru y él dice que el propósito de un gurú is to lead you to the inner guru. Es liderarte o llevarte, guiarte al gurú interior. And so that really aligns with the Course in Miracles. Esto realmente se alinea con el Curso de Milagros. So that the purpose of it is to bring you to your inner teacher. Así que el propósito de este es llevarte a tu maestro interior. And so I feel that I have come into alignment with my inner teacher. Entonces yo siento que he llegado a alinearme con mi maestro interior. And so I follow my guidance. Entonces sigo mi propia guía. And all the lessons that I need to learn are coming to me. Y todas las lecciones que necesito aprender vienen o llegan a mí. Every day. Cada día. Whatever I need to learn. Lo que sea que necesito aprender. And if there are no lessons, then I play. Y si no hay lecciones, yo juego. And if I don't play, I be. Y si yo no juego, yo soy. Sometimes I play and I be. A veces juego y soy. Yeah, so my day is always different. Mis días son siempre diferentes. But I sometimes I meditate in the morning. A veces medito en las mañanas. Sometimes in the middle of the day. A veces a mediodía. Sometimes all day. A veces todo el día. Sometimes not at all. A veces nada en absoluto. Yeah. Genial, gracias. Otra pregunta. ¿Cómo supiste en qué momento podías empezar a enseñar? How did you know when to start teaching? You're always teaching. Tú siempre estás enseñando. Always teaching. You're always Siempre teaching what you are.
Siempre estás enseñando lo que tú eres. And so there's like 3 ways of teaching. Entonces hay 3 formas de enseñar, de enseñanza. You are teaching what you think you are Tú estás enseñando lo que tú crees que tú eres every moment. en cada momento. You are teaching that you are limited and stuck in time, En todo momento estás enseñando si estás limitado o atrapado en el tiempo or you are free, o si tú eres libre or you are on your way to being free. o estás en camino hacia ser libre. Okay. And then there's teaching like, well, I came from the academy, so they made us teach. Bueno, yo vengo de la academia y ellos nos hacían enseñar. We had to teach, yeah. Tú tienes que enseñar. So it's organic. Es orgánico, It just happens. solo pasa, ocurre. And then maybe you get to a point where someone asks you to teach. Y de pronto llegas a un momento, un punto donde alguien te pide que enseñes. And that's what any good teacher will tell you is that Y lo que cualquier buen maestro te diría I don't have anything you don't have. es que yo no tengo nada que tú no tengas. The only thing is maybe I've been at it longer than you have. Tal vez la única cosa es que he estado más tiempo en esto que tú. And maybe I can help you navigate Y tal vez yo te puedo ayudar a navegar a little bit. un poquito. And it's also when someone teaches, this is what helped me. Y también es cuando alguien enseña, esto fue lo que me ayudó a mí. You know, when you're singing Cuando tú estás cantando and someone is like, ah, and y alguien yeah, está aquí arriba yeah, and you're in a choir and you meet. tú estás en un coro y te encuentras. Yeah. So when someone would teach, I would let go. Cuando alguien enseña, yo soltaría. Cuando alguien va a enseñar, yo soltaría. And I would join them. I would join with them. Y me uniría a ellos. And I would see that teacher as myself. Y yo vería a ese maestro como a mí misma. And I would meet their mind. Y me encontraría con su mente. And I would see that that was myself. Y vería que soy yo misma. Otra pregunta. ¿Has tenido momentos en que te has cansado del curso o lo has hecho a un lado? Have you had times where you get tired of the Course in Miracles or you have put it away for a while? Yes, absolutely. Sí, It's very claro good que to sí. do that. Just chuck Es it away. bueno que hagas eso. Bótalo. Yes, many, many times. Sí, muchas veces. And honestly, Y honestamente, so there's a section in the course hay una sección en el curso that talks about to put the book away. que habla de poner el libro a un lado. And I used to have a judgment against people
Y yo solía tener un juicio acerca de la gente who I thought threw it away too soon. que lo quitaban muy pronto, que se deshacían del curso muy pronto. So you will know. I think that there are a few different ways to do that. Tú vas a saberlo. Hay varias formas de hacer esto. I think it is good to put it aside sometimes. Yo creo que es bueno a veces ponerlo a un lado. And then when you pick it up again, it's fresh. Y cuando lo retomas otra vez está fresco And it's new. y es nuevo. Because if there's resistance, it's not helping you at all. Porque si hay resistencia no te está ayudando para nada. But then further on in your awakening, Pero más adelante en tu despertar, there will come a moment when it is so internalized, it's so inside you, vendrá un momento en que está muy internalizado, that you are living and breathing what que it estás is. viviendo y respirando lo que es el curso. And I'm not even saying that I do that all the time. Y ni siquiera estoy diciendo que yo haga eso todo el tiempo. But if I go off, Pero sí me salgo, in the sense that I start to forget who I am, en el sentido en que empiezo a olvidar quién soy yo, because I'm listening to my guidance, porque yo estoy oyendo a mi guía, I get brought back. él me trae de vuelta. The course is a map. El curso es un mapa. It brings you to your navigation device. Te trae a tu artefacto de navegación. And once you really have that, Y cuando realmente tienes eso, then everything is your teacher. todo se convierte en tu maestro. Everything is perfect. You have your own curriculum. Tienes tu propio currículum. Todo te enseña. And that's why it's sometimes hard for me to teach. Y por eso es que a veces es un poco duro para mí enseñar. Because the curriculum is so personal to me. Porque el currículum es muy personal para mí. It's become very unique to me right now. Se ha vuelto muy personal para mí, muy único. So that's why I like the questions. Por eso es que me gustan las preguntas. Because sometimes it's hard for me to make what I am learning. Porque para mí es difícil ver o mostrar lo que estoy aprendiendo. Meaningful for everyone else. Hacer que sea, que tenga significado para los demás. Hay otra pregunta. ¿Qué les recomienda a los que recién están empezando el curso? What would you recommend to the ones that are just starting the course in miracles? What would I recommend?
Do it with total passion. Hazlo con total pasión. And do it with total passion, but also be kind to yourself. Hazlo con total pasión, pero también sea amable contigo. And it is good to be in groups. It is good to do it with people. Y es bueno hacerlo en grupos y estar con gente, If you can. si puedes. But also if you know, we are all starting it all the time. Pero también todos estamos comenzando todo el tiempo. We are always learning something new. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Ok, aprovecho esta pregunta que acaban de hacer para contarles a todos los principiantes de un curso de milagros que el domingo se va a anunciar un espacio que se va a tener para principiantes, para tener aclaraciones, para despejar dudas. Entonces estén muy pendientes que el domingo se va a ampliar la información. ¿Listo? Ok. Hay una persona que va a hacer una pregunta, pero él mismo la va a hacer Guiomar. ¿Listo? Okay, there is someone that would like to ask by himself. Okay. Ok, un momento, por favor, que le tengo que pasar el micrófono. I have to put my head next to the speaker. Ok, Raúl, ya puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Okay. Paola, Got it. traduces también para que todos entiendan. Here. Hi, Heather. Hi, Raúl. Hey, how are you? I'm good. How are you? Fine. Hola. Bueno, en español la pregunta es sencilla, ¿no? Solamente quería saber, I'm going to translate for you in English, Heather. Okay. Cómo ella ha vivido la experiencia de este proceso de la pandemia al principio, durante y cómo lo está experimentando o viendo en este momento. And the question is, how do you experience yourself, Heather, the COVID or the pandemic at the beginning, during the previous month, you know? Uh-huh. How do you see the things right now at the moment? How is your experience with all this situation in the world? Okay. Mm-hmm. That's a good question. Thank you. Buena pregunta, gracias. Okay. So I'll just be really honest with you. Sola, voy a ser muy honesta con ustedes. Ever since I was little, Desde que estaba pequeña, when I grew up in the church, cuando crecí en la iglesia, I was always taught that the world was going to end. siempre me enseñaron que el mundo iba a terminar. Someone just, Nancy, I have same thoughts. Okay. So when it happened, Cuando pasara, cuando ocurriera, I thought, this is it. cuando pasó esto, yo dije, aquí fue. We're all going to die. Todos vamos a morir. So the human part of me, La parte humana en mí, when I experience something, many times I have lots of different levels going on.
Cuando yo experimento algo, tengo muchos diferentes niveles de lo que está pasando. So the human part of me was scared that I wouldn't have any food. La parte humana en mí tuvo miedo de que no tuviera comida Or everything was going to fall apart. o que todo se derrumbara. But then I just kept transforming that. Pero entonces yo permanezco transformando eso. Like I had told you before, I remembered Como te dije anteriormente, I remembered all the times that I had been scared yo recuerdo todas las veces que he estado asustada before antes and how many times the miracle has happened. y cuántas veces ha ocurrido el milagro. All the times I thought that I was going to be hurt or abandoned. Todas las veces que pensé que iba a ser herida o estar abandonada Or not survive. o no sobrevivir. And I remembered the times that I was always saved. Y recuerdo las otras veces que siempre he estado a salvo. So at the beginning it was a lot. Al principio fue mucho, But at the same time, pero al mismo tiempo I would like dip in and out of the fear. he entrado y salido profundo del miedo. Many times I was laughing at the craziness of everything. Muchas veces me estaba riendo de la locura de todo. And then I would and then I would remember Y that entonces recordaba there are friends that I knew que hay amigos que yo conozco who did A Course in Miracles, que hicieron el curso de milagros, who have gotten sick with cancer. que se han enfermado con cáncer. Yes, Gabriela, I hear you. So even though Incluso I know that I am all powerful, aunque sepa que yo soy todopoderosa, I know that sometimes I still get sick. yo sé que algunas veces todavía me enfermo. Sometimes I can heal myself, A veces puedo sanarme, sometimes I can't. a veces no puedo. So I was taking precautions Entonces estaba tomando precauciones. and I was washing my hands a lot Estaba lavándome las manos mucho. and I was being very careful. Estaba siendo cuidadosa. And then I reached a point Y después llegué al punto where I just said, fuck it. que dije, jódanse, I said, I don't care. no me importa, This is crazy. esto está loco. So, but Pero I really then just depend completely on God. entonces ahí solo dependí completamente en Dios, But I wear a mask pero yo uso la mascarilla for my brother para mi hermano, because I love my por mi brother. hermano, porque yo amo a mi hermano. And if someone asks me to do something, I will do it. Y si alguien me pide que haga algo, yo lo hago. Lo haré. Yes. So now I really just try to listen to my guidance.
Ahora solamente estoy tratando de oír a mi propio guía. And I work in a hotel, Y yo trabajo en un hotel, so I am very exposed to it. entonces estoy muy expuesta a eso. But I just listen about what to do and where to go and how to behave. Pero yo simplemente oigo qué hacer, a dónde ir y cómo comportarme. And so I've been fine. Entonces he estado bien. And how I see in the future, ¿Y cómo lo veo en el futuro? again, there's levels. I think on Well- one level, I think it's going to get a lot worse. Otra vez, hay varios niveles. Creo que en un nivel va a estar de pronto peor. I think in the Bastante fall, it will get worse again. Yo creo que en el otoño va a estar peor otra vez. But I also see that I will be okay. Pero también veo que voy a estar bien. And I also see that all the crazy stuff that is happening is all part of us waking up. Y también veo que todas las cosas locas que están pasando son parte de nuestro No, despertar. it's going to be okay. Va a estar bien. Yeah, it's just energy. Es solo energía. We're just waking up. Solo estamos despertando. If you're already waking up, Si tú ya estás despertando, you're just going to keep waking up. solo vas a mantenerte despertando. And many of the people who are very deep in the dream, Y muchas personas que están muy profundo en el sueño, they are going through many how do I say that? ellos están atravesando por Like in the mucho, washing machine, just como en una lavadora. Ah. so they're everybody who wakes up Todo el mundo que despierta reaches a point llega a un punto where they can't continue donde ellos no pueden continuar the way that things are. de la manera en que las cosas son. And so I see that happening on a massive scale. Entonces yo veo que eso está pasando en una escala masiva. Yeah. Thank you, Maria Fernanda. So that's how I see it. I think it's going to get worse, but Así es como lo veo. we're going to be okay. Veo que va a empeorar, pero vamos a estar bien. And it's all going to be okay. Todo va a estar bien. Otra. Another one. A veces siento frustración al practicar y no sé si estoy haciéndolo bien. Espera un momento. ¿Cómo Sometimes, cuándo avanzar en las lecciones? Martica, espera un momento. Sometimes I feel frustrated. Yeah. ¿Me puedes repetir, Martica? Marta. Ok, perdón. A veces siento frustración al practicar y no sé si estoy haciéndolo bien. Okay, sometimes, hold on, espera. Sí. Sometimes I feel frustrated and I don't know when I practice and I don't know if I am doing it well. ¿Qué más, Martica? Pregunto, ¿cómo saber cuándo avanzar en las lecciones? So I ask, how can I know that I am... ¿Otra vez? Perdón. ¿Cómo sabe? How ¿Cómo can I know? avanzar en las lecciones? How can I know how to progress or go forward in the lessons? Yeah. With the lessons? Okay.
So I remember being like that. Yo me acuerdo de estar así. And it works anyway. Y funciona en todo caso. I wanted to do it so perfect. Yo quiero hacerlo tan perfecto. And I tried and tried and tried. Y yo trataba y trataba y trataba. And what happens is you just keep doing the lessons. Y lo que pasa es que simplemente sigues haciendo las lecciones. And you try and try. Tú tratas y tratas. And then you get to a point where you just surrender. Y llegas a un punto donde te rindes. And you give up and you say, Father. Y renuncias y dices, Padre. I'm all yours. Soy toda tuya. It works either way. Funciona de ambas formas. I reached a point where I said, it's impossible to do this. Llegué al punto donde dije, esto es imposible hacer esto. And I said, maybe that's how it works. It's impossible to do it, so you just surrender. Y me dije, de pronto así es como funciona y es imposible hacerlo y es así como se rinde, me rindo. Yeah. So you can do it both ways. You can just keep trying to do it, and eventually you surrender. Puedes hacerlo de ambas formas, seguir haciéndolo y eventualmente te rindes. Or just be easier on yourself. O sé suave contigo mismo. There's no rush. No hay afán. You don't have to do it perfect. No tienes que hacerlo perfecto. Just do the best you can. Solo haz lo mejor que puedas. And realize that the Holy Spirit wants to help you. Y date cuenta que el Espíritu Santo quiere ayudarte a ti. Just as much as you want to do it yourself. Así como tú mismo quieres hacerlo. That's something that changed in my mind too. Es algo que cambió en mi mente también. Was because I thought I had to get to God. Porque yo pensaba que tenía que llegar a Dios. And then I realized there's a lesson in the course, or there's a sentence in the course. Y después me di cuenta que hay una frase en el curso. Where it talks about God being after you. Donde habla que Dios va hacia ti. Pursuing you. Te está buscando a ti. Wanting you. Te quiere a ti. So I want God and He wants me, and we meet. Entonces aquí está Dios y Él te encuentra. I'll see if I can remember the sentence. Voy a ver si puedo acordarme de la frase. The love of God. El amor de Dios. The tears of Christ. The tears. De las lágrimas del Cristo. And the joy. Y el gozo, la dicha. Of His eternal Spirit. De su Espíritu eterno. Are marshaled. I don't know the word. Marshaled. It's Gabriela. Like the marshal is like a sheriff. Like the marshal comes after you. Like a battle. Like is marshaled. El ejército. Probably. Yeah. Anyway, let's skip that word. Okay. It's like the army coming over the hill. El ejército va hacia la montaña. Yeah. So they are marshaled to defend you. Hay el ejército para defenderte. From your own attack. De tu propio ataque. For you attack them. Porque tú los atacas a ellos. When you attack yourself. Cuando te atacas a ti mismo. And they must save you. Y ellos deben salvarte. Because they love themselves. Porque ellos se aman a sí mismos.
So what that sentence says Lo que dice esta frase is that God must save you es que Dios debe salvarte because he loves himself. porque Él se ama a sí mismo. And if you are asleep Si tú estás dormido or you're not happy, o no estás feliz, then there's a part of himself entonces hay una parte de Él mismo that he needs to save to be whole. que Él necesita salvar para estar completo. Wow. Gracias. Gracias. Ya no hay más preguntas. There are no more questions. Great. Bien. Yay. Yes. was Hermosa fun. enseñanza. Y llegaste hasta el final y ni te diste cuenta. Got to the end. You Well, not that even was, realize. yeah, that was really fun. And thank you for your, I love you too. Catalina, thank you. Thank you for that. That really helped me because it helped me focus my mind. And Gracias porque esto me ayudó a enfocar mi mente. I really like teaching like that. Realmente me gusta enseñar así. Yeah. Was that okay for everybody? ¿Estuvo bien para todos? Hay muchas I think so. de I think it gratitud. was It was okay. great. Yeah. Okay, good. Thank you. Thank you, everybody. Gracias a todos. So Gracias a ti. now Thank what? you to you. Hermosa enseñanza, nos dejaste muy inspirados y estamos We got inspired. Thank you very aquí. much. What? And you are welcome here. We are inspired by your teaching. Thanks a lot. Thank you. You are invited again. Thank you very much. Thank you very much. Gracias, muchas gracias. It was very fun. Thank you. Fue muy divertido, gracias. Y a todos nuestros hermanitos los que están acá, recuerden, los invitamos a el espacio de luz para integrar toda esta Thank you. enseñanza que nos ha dejado nuestra maestra. Gracias de nuevo, maestra, que So hoy thank nos you, inspiró. Heather. Okay, thank you. We are inviting everybody to stay in the light for a Thank while. you, Gabriela. Ok, entonces, nos vamos a ese espacio de música.